Me acompaña Jordi Moreras, profesor de Antropología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, persona experta en el ámbito, muchos de ustedes, muchos de vosotros le conocéis. La temática de su conferencia, aunque se centra bajo la denominación de cementerios inclusivos, un reto de futuro, ya veréis que sus planteamientos son perfectamente aplicables al conjunto de la cadena de valor funeraria. En definitiva, es un reto que nos atañe a todos, cementerios, pero también, obviamente, todas las empresas e instituciones que os dedicáis a esa vertiente más funeraria. Jordi Moreras ha asesorado a muchísimas administraciones públicas. En el pasado formó parte del equipo técnico de la Generalitat de Cataluña, que trabajó profundamente en este ámbito. Su mano y su aportación y su labor investigadora está presente en muchas de las guías que tanto en Cataluña como en otros sitios de España han alumbrado cómo abordar las características y las singularidades de cada una de las confesiones religiosas a las que prestamos servicio. Por lo tanto, es una persona, insisto, muy conocedora. En los últimos años ha formado parte, digamos, del equipo asesor de AFCM, de la Asociación de Cementerios y Funerarias Públicas, y la verdad es que nos ha aportado muchísimo y creemos que hoy también nos va a aportar. Como tenemos el tiempo limitado, pero vamos muy bien, mi intención sería que Jordi pueda desarrollar su ponencia y que al final tengamos ni que sea 10 o 15 minutos para que podamos hacer comentarios, preguntas, sugerencias, en fin, cualquier elemento que pienso que puede favorecer el debate, porque, como veréis, la aportación que ve Jordi Moreras va a ser muy sugerente, nos va a interpelar y, por lo tanto, pienso que merece la pena que hagamos ese esfuerzo de que también desde la platea podéis hacer vuestras aportaciones. Por tanto, sin más preámbulo, Jordi Moreras, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí un placer inmenso estar aquí. Muchas gracias a la revista Funeraria, a Gonzalo Amorós, que me ha permitido estar con ustedes. Estamos en un muy mal momento del día, me refiero. Ustedes acaban de almorzar. Estamos aquí todos con ganas de escuchar algo que sea ligero y no sé si va a ser posible hacerlo. Espero que sí, porque de alguna manera mi idea no es tanto hacerles a ustedes una clase académica, faltaría más, sino en todo caso plantear con ustedes algunas reflexiones en torno al título que les he sugerido, que como tal pues, bueno, pues está abierto a múltiples reflexiones pendientes todavía. Entonces déjenme pues, avanzar en mi idea, en el planteamiento de hablar en torno a la diversidad, en torno a hablar de la inclusividad, en torno a hablar de los cementerios y los servicios funerarios inclusivos, partiendo de una idea que forma parte de, digamos, de mi experiencia como profesor universitario, como analista, que tendrá que ser de alguna manera subordinada a la experiencia que ustedes tienen desde su trabajo profesional, que respeto enormemente y, por lo tanto, entiendan que lo que les quiero plantear simplemente es un tiempo de reflexión. De ahí, evidentemente, pues, que puedan haber elementos que podamos coincidir, que podamos tener miradas que puedan confluir o también elementos que puedan servir para el debate. Por lo tanto, lo mío va a ser más propositivo y abierto al debate que no a cerrar bajo una conferencia académica un tema concreto, ¿vale? Me gustaría hablar sobre diversidad. Me gustaría plantear cómo los servicios funerarios de nuestro país, el sector funerario, ha entendido la diversidad. Y lo primero que les quiero plantear es fundamentalmente la pregunta de base. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo creen que el sector funerario español ha atendido la diversidad? ¿Qué piensan? ¿Bien? ¿Mejorable? ¿Merece mejorar? Como diríamos en un ámbito escolar. Según cómo haya sido y según la experiencia que hayamos tenido, de alguna manera hayamos establecido categorías o aún todavía queda mucho por hacer. Yo no les puedo responder en concreto porque no se me ha ocurrido hacer un estudio. Yo no les he preguntado a ustedes cómo lo han hecho, cómo piensan que hay que hacerlo, sino que en todo caso he ido escuchando, he ido entendiendo las experiencias que se han llevado a cabo dentro del ámbito del sector funerario, desde la dimensión pública, desde la dimensión privada, desde la dimensión mixta, de las empresas que dan servicios funerarios en los municipios de nuestro país. Y a partir de ahí puedes sacar una serie de conclusiones que fundamentalmente, insisto, tienen que servir para abrir el debate, no para cerrarlo. Claro, cuando hablamos de diversidad, lo primero que pensamos es diversidad religiosa, porque ya hemos dado por sentado, a lo largo de nuestra historia, que
el tema de la muerte es un tema fundamentalmente de las confesiones religiosas, porque explican, porque dan sentido al devenir que implica la finalización de nuestra vida biológica, con su transposición más allá o en un contexto concreto que tenga un sentido y un significado. Nosotros como antropólogos decimos que una buena parte de la definición del interés por intentar, por parte de la humanidad, comprender lo que es el hecho religioso, imaginarnos las mitologías, imaginarnos las divinidades, ha sido para intentar también comprender la muerte. Y a partir de ahí, pues podríamos decir que bueno, la diversidad en nuestro país, si hablamos en términos funerarios, pues es la religiosa. Bueno, me gustaría abrir un poco el espectro de ese diafragma que estamos planteando en términos de diversidad para ir más allá de no simplemente lo religioso. ¿Vale? Porque hay otro tipo de diversidades, hay otros tipos de elementos que vienen de alguna manera a modificar, no sé si sustancialmente o de forma definitiva, la manera en que hemos ido dando respuesta a la muerte en nuestra sociedad. Entonces, claro, si ahora tocara hacer una clase en un seminario, en un curso académico, teníamos que hacer un poco ese balance de lo llevado a cabo y cómo y de qué manera y qué sentidos tiene la diversidad, etc. Yo voy a hacerlo de manera, vuelvo otra vez a insistirles, muy sintética, porque he tenido la suerte y estoy teniendo la suerte en este momento de hacer una formación dirigido precisamente a profesionales funerarios y a técnicos municipales sobre el tema de la diversidad funeraria. Y me sabe mal porque Miquel está aquí, va a escucharme de nuevo lo que él ya ha escuchado, por lo tanto me voy a repetir un poco como el ajo. Pero bueno, mi idea sería, de la misma manera que he hecho en esa formación, una formación que se ha hecho con el apoyo de AFCM, pero también, digamos, con el patrocinio y la financiación de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que no sé si ustedes ubican, pero que forma parte del Ministerio de Justicia y que está trabajando desde hace ya unos cuantos años, un par de décadas, van a cumplir ahora, en favorecer el encaje de lo diverso en los ámbitos diferentes de nuestra sociedad, entre ellos, lógicamente, el funerario. Bien, pues, en base a esa lógica que me ha llevado para hacer ese programa formativo, yo les voy a exponer algunos argumentos. Bueno, primero de todo, no sé si ustedes se van a atrever a responder a esa pregunta que les he dicho anteriormente, quizás en el debate lo puedan hacer, pero yo tengo la sensación de que se ha ido respondiendo de acuerdo a las necesidades que se han planteado y de acuerdo a unos marcos legales que, por decirlo así, han orientado la respuesta que los servicios funerarios tenían que hacer. En el ámbito de la diversidad religiosa, ustedes saben que hay un marco normativo que hace que haya una protección de los derechos de las personas a poder recibir atenciones funerarias de acuerdo a sus convicciones y creencias, y que evidentemente será prohibida o está dejada a un lado cualquier tipo de discriminación por esta cuestión. Por tanto, ahí tenemos un primer punto de referencia que nos hace entender que dentro de los servicios funerarios, en tanto que servicios básicos, hay una guía a seguir. Hasta aquí todo de acuerdo. Lo que me gustaría en todo caso plantear es hasta qué punto esa diversidad, cuando se ha presentado, no ha venido un poco a alterar las formas que habitualmente hacíamos con respecto a las atenciones funerarias. Las hemos ido incorporando progresivamente, les hemos dado cabida dentro de los ámbitos de respuesta. Ahora bien, ¿la hemos puesto en valor? ¿La hemos situado en el centro de nuestras atenciones, de nuestro funcionamiento? ¿Lo hemos puesto, vamos a decirlo así, permitan que ya me avance, porque esto lo quería decir más adelante, pero ya por aquello de entrar en batalla? ¿Lo hemos puesto al mismo nivel, por ejemplo, que cuando mostramos dentro de la definición, de la orientación de sus propias empresas, la cuestión derivada de la sostenibilidad o del respeto al medio ambiente? Frente a esa cuestión que está claramente enunciada dentro de los valores y los principios de las empresas funerarias, la diversidad no siempre está planteada en los mismos términos de reconocimiento, lo cual no significa, insisto, que haya un capital de experiencias que se hayan acumulado durante años de dar respuesta a esa no normalidad en las atenciones funerarias, ¿vale? Y progresivamente, es verdad, las estamos de alguna manera incorporando. Estamos hablando, y ya sé que es una palabreja que hace unos cuantos años nos dijeron que era lo que teníamos que pensar y que no creo que a nadie nos guste, estamos ante la generación de una nueva normalidad en las atenciones funerarias, incorporando progresivamente la diversidad. Ahora bien, creo que también es importante eso que decía de que no todo lo diverso es religioso, que hay otros elementos de diversidad que también hay que contemplar. Creo que todos ustedes conocen, por ejemplo, porque siempre se suele citar como un elemento de diversidad funeraria desde el punto de vista cultural, la forma en la cual las familias gitanas tienen que atender a sus difuntos.
son sustancialmente diferentes a las nuestras, a las de la media de la sociedad española. También podríamos decir, por ejemplo, que no es lo mismo atender a un difunto en términos de velatorio, en temas de acompañamiento, en temas de atención, en un ámbito urbano que en un ámbito rural. No es lo mismo la función que puede tener un tanatorio en un ámbito o en otro, aunque tengan, por decirlo así, la misma función. El significado que puede tener ese espacio, en todo caso, es reinterpretado. Con todo esto, ¿qué le estoy queriendo decir? Pues le estoy queriendo decir que, bueno, que la diversidad no es algo que ahora tengamos que incorporar porque llegan las nuevas migraciones. Es que no es algo que nos tenga que decir el marco legal que nos obliga a hacerlo, porque, bueno, esto es lo que nos dice y, por lo tanto, vamos a tenerlo que hacer. ¿Cómo vamos a negarlo si ya hemos atendido desde nuestra propia definición de empresa dentro del sector funerario de que vamos a atender a todos los difuntos de acuerdo a sus necesidades y vamos a hacer lo posible para que la singularidad de cada difunto sea reconocido? No, yo no me refiero simplemente a eso, me refiero a la posibilidad de pensar la diversidad como un mecanismo a partir del cual poder reflexionar sobre el propio ejercicio de funcionamiento del sector. Claro, me van a decir, usted que viene de fuera, ¿qué nos va a decir a nosotros? Bueno, pues por eso estoy un poco caminando, ¿no?, en ese hilo siempre delicado en el cual me sitúo. También es verdad que sería bueno que entendiéramos que la diversidad no es algo que viene de fuera, sino es algo que ya es consustantivo en nuestra forma de decidir y proceder con respecto a la muerte. Estoy seguro que todos seríamos capaces de un poco recordar el pasado inmediato de las últimas décadas en las cuales los servicios funerarios tenían una función y un servicio determinado y hoy tienen fundamentalmente otra. Estábamos comiendo y estábamos hablando de la cuestión de la cremación, de la incineración. ¿Cómo estamos en esos porcentajes tan importantes, tan significativos? ¿Y cómo es posible que haya sido tan rápido ese cambio? Desde que fue incorporado dentro del reglamento del año 1974 hasta la actualidad, que estemos ya ¿cuánto estamos en de media? 45, 50 o incluso en algunas partes de España mucho más, ¿vale? Bien. En toda esa dimensión concreta de esas transformaciones que ya se han derivado con respecto a la dimensión de la muerte, a la atención de la muerte, quiero que nos demos cuenta, creo que es importante que nos demos cuenta que no hay que pensar tanto en algo que viene de fuera, sino en reconocer la manera en que nosotros hemos ido transformando nuestras formas de entender la muerte. Claro, es verdad, nuestra sociedad está en permanente transformación, en permanente cambio, lo sabemos, pues claro, ¿cómo no va a ser también dentro del ámbito de la atención a la muerte? Entonces, con todo esto, ¿qué tendríamos que hacer? Con esa diversidad que yo le estoy diciendo, un poco ese reconocimiento de esa diversidad que no es algo que viene de fuera, que nos viene impuesto, sino que forma parte constitutiva de nuestra sociedad. ¿Qué deberíamos hacer con todo esto? Bueno, si ahora tuviera que hacer de profesor de antropología, les diría que la diversidad es que está muy bien y, por lo tanto, ya es suficiente. La diversidad nos enriquece, la diversidad nos hace crecer como sociedad. Bueno, a ver, seamos un poco más serios. Seamos un poco más serios porque creo que en nuestro país, durante bastante tiempo, hemos hecho un canto en favor de la diversidad en sí misma. Y es como si yo les dijera a ustedes, ¿el aire lo ponemos en valor o vivimos gracias al aire? La diversidad es constitutiva de nuestra sociedad. No la podemos ni valorar, ni la podemos considerar que es lo mejor que tenemos, ni podemos imaginar que otra gente nos vendrá a aportar sus formas de entender la vida y nuestra sociedad crecerá, enriquecerá. La diversidad no es aquellas pastillas que ponemos en el caldo para que el sabor se haga más fuerte. La diversidad es constitutiva de nuestra forma de entender. La podemos poner en valor si a partir de ella, que esa es la idea que yo les quería transmitir, nos puede servir para revisar la forma de trabajar que tenemos en un ámbito concreto como podría ser el funerario. Y como sé que ya voy un poco... Voy bien, ¿no? ¿De tiempo? Yo voy un poco acelerado porque quiero quizás escucharle más a ustedes y quitarme un poco, digamos, el sonrojo de hacer determinadas afirmaciones ante su experiencia, pero bueno, vamos bien, pues. Por lo tanto, miren, desde mi punto de vista no voy a hacer y no quiero hacer lo que quizás canónicamente me tocaría como profesor de antropología, ¿no? Hacer un canto a la diversidad. Yo la diversidad la contemplo simplemente como un elemento que nos puede servir para mejorar en tanto que sociedad. Primero, para reconocernos como somos y segundo, para ver si lo que estamos haciendo es adecuado a esa sociedad cambiante, esa sociedad que está transformándose de forma acelerada. Les han puesto aquí una imagen, solo era una, de hecho no teníamos previsto hacerlo y a última hora la organización me la ha permitido, por lo tanto muchas gracias, que viene un poco a sintetizar todo este argumentario teórico que le estoy diciendo, porque lógicamente hay que aterrizar, hay que situar en contextos concretos, ¿no? Y antes justo de llegar a eso,
sí que me gustaría hacer entender una idea. Claro, la diversidad, es decir, la diversidad de formas de entender la muerte, ¿se entiende? ¿Cómo la situamos? ¿Cómo la incorporamos? Nosotros utilizamos un concepto que es el de la inclusividad. Cuando hablamos de cementerios y servicios funerarios inclusivos, no lo entendemos única y simplemente como la adición de aspectos diversos que son añadidos. No es como simplemente decir, bueno, ahora necesitamos hacer un protocolo concreto que tenga que ver con los difuntos musulmanes o con los difuntos budistas. A ver si alguien nos ha venido a decir, por ejemplo, que quiere hacer una incineración al aire libre. Bueno, lógicamente, desde su punto de vista simbólico y de contenido, tendría toda la lógica, ¿no? Es decir, inhumar un cuerpo dentro del budismo, del hinduismo y otras tradiciones que entienden la incineración no simplemente como una práctica de desaparición del cuerpo, sino como un elemento simbólico muy significativo. Hacerlo con madera no es lo mismo que hacerlo en nuestros hornos crematorios. Ya, pero no podemos hacerlo porque hay una normativa de medio ambiente, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a ver que esa discusión, a partir de ese ejemplo, esa forma en la cual vamos a ver cómo vamos a poder encajar lo que es propio de determinadas formas de tradición religiosa, cultural, etcétera, con los marcos normativos, nos sitúa precisamente en el ámbito en el cual yo quiero trabajar con ustedes. La idea de la inclusividad no es simplemente, ahora vamos a añadir un elemento más y con esto ya cubriremos una parte de la respuesta que tenemos que hacer. No, lo que le estoy diciendo, lo que estoy sugiriendo es que la diversidad sea la manera en la cual vamos a revisar y mirar todo nuestro funcionamiento. Me dirán, ¿y esto por qué no lo hace usted en su propia universidad? Sí, ya lo intentamos hacer y no siempre nos salimos bien. Es decir, no siempre tenemos la capacidad para poder, partiendo de ese concepto, poder revisar nuestro propio funcionamiento como institución. Por lo tanto, permítanme, con toda la humildad, que yo también lo quiera compartir con ustedes. La inclusividad, pues, no es simplemente gestionar la diversidad. Gestionar la diversidad sería algo propio de una dimensión, vamos a decirlo así, de la intervención municipal, política. ¿Cómo se llevan a cabo las políticas públicas? ¿Cómo se gestiona la diversidad? La diversidad tampoco puede ser entendida como aquel elemento que nos viene a interferir en el funcionamiento habitual de las cosas. Claro, si lo vemos de esta manera, supongo que entenderán, ¿no?, que hay un elemento incómodo, ¿no?, de incomodidad, no diré de negatividad, pero sí decir, bueno, nos vemos obligados a hacerlo porque nos dicen que hay que hacerlo. Cuando partimos de ese planteamiento es muy difícil que al final las ideas puedan convertirse no simplemente en elementos que son, ¿cómo decirlo?, ¿no?, trasplantados, sino que sean incorporados. Entonces, ahí de esa manera es ese planteamiento en el cual yo les quiero plantear. ¿Y por qué? Por un argumento que llevamos trabajando tiempo con la Fundación Pluralismo Convivencia, que es que incorporar la diversidad, lo voy a leer, mejora la respuesta del sector funerario a las nuevas necesidades funerarias de nuestra sociedad. Lisa y llanamente. No creo que tenga que ser otra cosa. No estamos entendiendo que se tenga que hacer un proceso de revisión hasta qué punto, de acuerdo a unas modas o unas circunstancias sociales y políticas, que tengamos que revisar todo lo que hacemos para ver si es correcto desde el punto de vista del reconocimiento de una diversidad concreta. No, no. Lo que les estamos planteando es que esto va a mejorar la forma de responder a la sociedad. Porque, claro, los servicios funerarios son servicios básicos y como servicios básicos que son, tienen que responder a una ciudadanía que es cada vez más diversa y que además al mismo tiempo está solicitando nuevas formas de entender o de hacer frente a la muerte. Entonces, por ahí, por ese camino, sí que me gustaría ya, para ir un poco cerrando y poder llegar a los 20 minutos, ¿vale?, esto que les he planteado aquí, esas 10 condiciones que parecería un decálogo, es verdad, son 10, podría parecer como una especie, digamos, de condición sine qua non, tenemos que trabajar estos ámbitos, no, ni mucho menos, son simplemente apuntes a partir de los cuales poder seguir pensando. La idea de imaginar que ese concepto, esa idea de diversidad pueda formar parte de los principios que orientan el sector funerario, sería, en todo caso, plantearlo, como les he dicho anteriormente, ¿no?, siguiendo un poco el camino, la estela de ese principio de sostenibilidad. ¿Por qué incorporamos directamente el principio de sostenibilidad y el respeto al medio ambiente? Porque nuestras prácticas, el ejercicio de nuestros servicios incorpora, lógicamente, una huella concreta. Pero claro, es que la sostenibilidad, como ustedes saben perfectamente, no solo simplemente es una cuestión relacionada con el medio ambiente, también tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad. Y en los documentos de responsabilidad social corporativa, las normativas europeas, por ejemplo, nos hablan de eso
Y nos lo hablan precisamente en un ámbito que creo que es importante también plantearlo, pero que forma parte más con respecto a las personas que trabajan en los sectores. Es decir, cómo está reflejada la diversidad dentro del personal que trabaja en nuestras empresas. Hasta aquí de todo correcto. Lo importante es darnos cuenta que al ser un servicio básico, un servicio a la ciudadanía, tenemos que ver cuáles son las capacidades para poder responder a esas nuevas realidades funerarias, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que ahí habría un primer elemento. El segundo elemento, la atención con dignidad, igualdad y equidad, entendiendo la necesaria acomodación que debe plantearse entre normativa funeraria y prácticas funerarias específicas. Ahí es un gran caballo de batalla en el que estamos implicados desde hace un poco de tiempo, porque no es fácil. ¿Es fácil que cambien las leyes? Bueno, en todo caso que nos lo digan a los legisladores, que sean ellos los que tomaran las decisiones. ¿Pero es fácil cambiar las prácticas? Y ahí entonces estamos en discusión permanente y creo que todos tenemos ocasiones y ejemplos, que espero que luego los podamos comentar, al respecto de esta cuestión. Pero no queda más remedio. El principio es el de la acomodación. Tenemos que intentar conseguir que una cosa case con la otra. También es verdad estableciendo unos marcos que son los que lo regulan y que igualan la respuesta a toda la ciudadanía. Porque luego, como dirán a continuación, lo que no se trata es generar excepciones, pero no me voy a avanzar. El punto 3, desarrollar servicios funerarios orientados hacia una ciudadanía diversa, definiendo esas nuevas necesidades funerarias, entendiéndolas como nuevas, entendiendo como nuevas realidades que ya están siendo abordadas por parte del sector funerario y que, por lo tanto, simplemente se tratan de ponerlas en valor. Evitar que la gestión funeraria suponga la invisibilización de determinados aspectos de esa diversidad, porque esa idea de normalidad, entre comillas, que estamos planteando en el funcionamiento de la respuesta con respecto a las cuestiones funerarias, a las singularidades funerarias que se puedan plantear, no obligue o que no abra la posibilidad de que hayan determinadas especificidades que no sean consideradas. Siempre hay un planteamiento de base con respecto a ese funcionamiento en el que muchas veces en el ejercicio de nuestras labores no nos damos cuenta de que partimos de esos principios de normalidad que probablemente hacen o que muestran ¿cómo les diría?, ¿no?, una mirada que no permite incorporar toda esa singularidad a considerar. El quinto punto, responder a la singularidad funeraria sin establecer excepciones o privilegios. Aquí es un tema que yo creo que nos podía dar para mucho. ¿Por qué? Porque la singularidad no tiene por qué llevar a la excepcionalidad. Porque la singularidad, que es responder a lo que es propio, no implica que se abra la puerta hacia la excepcionalidad, que implique la posibilidad de que se puedan generar agravios comparativos. No estaremos reconociendo mejor a un colectivo si le estamos sacando de la respuesta que damos globalmente a la ciudadanía. No lo estamos reconociendo mejor, ni le estamos valorando mejor, simplemente le estamos poniendo fuera. Y eso puede parecer, desde una perspectiva política más o menos adecuada, desde una perspectiva de lógica funeraria, es una práctica que con el tiempo nos acabará, digamos, afectando. Sexto, contribuir a cambiar la mirada de la sociedad respecto a la sociedad. Esa es una de las partes, ¿no?, de la responsabilidad social del sector funerario, ayudar a que la sociedad entienda mejor la manera en que hay que hacer frente a la muerte. 7, tomar en cuenta la propia historia de los espacios funerarios y el patrimonio. Es verdad, el patrimonio todos lo hemos valorado y lo hemos puesto siempre en consideración, porque el legado que nos han transmitido las otras generaciones hoy en día sirve para entender también no solo cómo se hizo en el pasado, sino cómo se hace en el presente. Y en ese legado muchas veces nos hemos de reconocer en torno a la manera en que se atendió la diversidad hace tiempo. Una forma que probablemente hoy en día tenemos que rectificar o reorientar mejor. 8. Sensibilizar a la población sobre diversidad funeraria. Quizás comprender ese principio de normalidad funeraria, entre muchas comillas, sería entender o dar sentido y sobre todo dar significado a que hayan otras personas que a la hora de entender o de comprender la muerte de un ser querido lo actúen o que reaccionen de una manera diferente. Creo que también ahí hay un punto, digamos, de ejercicio de responsabilidad social por parte del sector. Explicar que no todo el mundo muere igual. 9. Formar a los profesionales y auditar los servicios funerarios. El primer punto, no creo que se tenga que formar a nuestros profesionales, a sus profesionales, desde un punto de vista del conocimiento de las ortodoxias de las tradiciones culturales y religiosas. Eso no lleva a nada. ¿Por qué? Porque luego nos damos cuenta que en la práctica concreta, cotidiana, las cosas no son lo que pone el texto, sino lo que hace el contexto. Y por lo tanto, quizás más habrá que entender en términos de cómo entender fundamentalmente actitudes y competencias para hacer frente a esa diversidad, que no, vuelvo otra vez a insistir,
en términos de conocimientos que muchas veces son estereotipados. Y por último, establecer mecanismos de colaboración con entidades sociales. Buscar la complicidad necesaria con el resto de sectores sociales me parece que es fundamental. Lo hemos estado hablando muchas veces, no solo los sectores funerarios. Cuando hablamos, por ejemplo, de cementerios, siempre entendíamos los cementerios al servicio de la sociedad, pero contando con la sociedad y de qué manera, ¿no? Para que puedan seguir teniendo esa función base. En definitiva, con esto ya acabo. Tenemos mucho que hacer en relación a la inclusión de la diversidad en el sector funerario. Soy el primero en decirlo. Entiendo que ustedes pueden dar argumentos en ese sentido. Pero entiendo que eso va a servir para que se mejore la atención a lo que nuestra sociedad está reclamando. Está reclamando quizás que en el momento final de la muerte uno pueda ser reconfortado ante el hecho de que no simplemente una familia o un grupo social o una confesión religiosa, sino también un sector tan importante como es el funerario en nuestro país, es capaz de responder a esa situación de acuerdo a ese ámbito de reconocimiento de la diversidad. Creo que toca ponernos a trabajar sobre ello. Hay mucho por hacer todavía y les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado. Gracias. Bien, tenemos, Gonzalo, todavía un buen tiempo. Estaremos teniendo a tocar en su momento. En cualquier caso, les he advertido, y a muchos ya le conocéis, que Jordi Moreras interpela con sus intervenciones. De hecho, más que ahora plantear, tengo alguna cuestión, pero estoy convencido de que seguramente algunos de ustedes, algunos de vosotros, compañeros, queréis plantear o dar respuesta a algunas de las preguntas que ha hecho Jordi o simplemente aportar vuestra experiencia, vuestras dudas, vuestros criterios. ¿Se anima alguien? Sí, Ana, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber la opinión que nos supone a otros que no estemos imbuidos en el sector funerario en la inclusión en determinados reglamentos de policía sanitaria mortuoria de la posibilidad de enterrar los cadáveres sin féretro. Hay una regulación sanitaria, una norma sanitaria que es aplicable, es la ley, y empiezan a surgir reglamentos de policía sanitaria mortuoria que, sin modificarse esa ley, permiten esta modalidad por motivos religiosos en un estado en el que no es confesional y que, lógicamente, admite la libertad religiosa. ¿Qué pasa por encima? ¿La salud pública o la libertad religiosa? Muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta, que no sé si voy a poder resolver. Es lo típico cuando uno tiene una pregunta compleja, cómo poder, en todo caso, quedarse así. A ver, primero de todo, es verdad esa adaptación para en usos específicos y excepcionales, de acuerdo a un principio religioso, que se establezca así. Simplemente le quiero corregir, nuestro Estado es aconfesional, ¿vale? Eso significa que establece relaciones con las confesiones religiosas, con la Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas, mediante un mecanismo, digamos, de cooperación, ¿vale? Con lo cual, nuestro ordenamiento plantea el hecho de que hayan determinados elementos religiosos que sean considerados dentro del funcionamiento de muchos sectores de la sociedad, entre ellos el funerario. En los acuerdos de cooperación del año 92, en los cuales con judíos, protestantes y musulmanes se habla de la cuestión funeraria, en el caso protestante no, pero sí en los otros dos, no se plantea en ningún momento esa excepcionalidad del uso del ataúd. Cuando se ha establecido, ha sido fundamentalmente en dos ámbitos que yo, de alguna manera, muy rápidamente voy a diferenciar. En las regiones españolas en las cuales se ha aprobado esa normativa por la demanda explícita de las comunidades musulmanas y en otras en las cuales esa demanda ha sido mucho menor, porque estamos hablando de poblaciones mucho menos significativas. Les diría fundamentalmente que han sido más las representaciones del colectivo musulmán que no, por ejemplo, de los colectivos hebreos. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo más importante? ¿La salud pública o el ámbito concreto de la libertad religiosa? Podríamos decirlo ante un jurista que tuviera, por decirlo así, una especialidad en el ámbito religioso, le diría, hombre, libertad religiosa es un principio fundamental. Ahora bien, la salvaguarda de la salud pública nos compete a todos, lógicamente. Entonces, la pregunta es, y eso yo soy un lego, ¿cuántos elementos de salud pública, de alguna manera, pueden verse perjudicados ante el hecho de que se produzca una excepcionalidad concreta que venga a representar, por decirlo así, 10, 15, 20 inhumaciones al año en una población, vamos a decirlo así, una ciudad, en plan, por ejemplo, Barcelona, Madrid, que decidan, siendo musulmanes, ser enterrados en los cementerios o en los recintos existentes en Madrid o en Barcelona,
y que eso pueda representar a nivel de salud pública una afectación al conjunto de la población. Esa pregunta, que en el fondo tendría que ser, entendemos cuáles son los principios de salud pública, pero entendemos también que hay un elemento que tiene que ver con lo religioso. Pero, insisto, ¿podemos cuantificar el impacto que podría tener esa selección de excepciones funerarias para lo que sería la salud pública? Yo lo desconozco. Yo lo desconozco. Me podrían decir ustedes, en el momento que haya una inhumación sin féretro, ya está afectando o potencialmente está afectando a la salud pública. La potencialidad o el efecto concreto implicaría revisar, por ejemplo, el hecho de la ubicación de los propios cementerios o de las formas concretas en las cuales se ha hecho la inhumación. Y entonces ahí sí que entenderíamos un gran detalle. Si ustedes me están diciendo que hay partes de este país en los cuales las inhumaciones musulmanas se hacen en el suelo sin, vamos a decir, un mecanismo que evite que esa tumba pueda verse afectada, ya sea en caso de una avalancha de agua, ya sea en cualquier otro elemento de corrimiento de tierras, etcétera, que provoque que ese cuerpo quede al descubierto, entonces tenemos otro problema añadido. Quizás lo importante sea, fundamentalmente, garantizar que se lleven a cabo correctamente las inhumaciones, que no plantear las cuestiones de el uso o no uso del ataúd. Insisto, yo en este sentido creo que es un tema a debatir, pero dependiendo de que ustedes los planteen, les van a decir que quizás el marco normativo legal de la libertad religiosa sea más significativo, más importante que el de la salud pública. Pero también otra cosa les vengo a decir. ¿Por qué todo lo normativo funerario tiene que depender de la salud pública? Hombre, lógicamente, porque tiene que ser así, porque es un tema relacionado con la salubridad, con el lugar en el cual tienen que aparecer los difuntos, tienen que ser tal, pero cuando estemos hablando en torno a cuestiones relacionadas con la diversidad, ahí es donde tenemos que volver otra vez a plantear, como ha dicho usted muy bien, qué es lo que puede prevalecer. Como ha visto, no le he respondido, pero he hablado. Bien, ¿alguna intervención más? Yo, si me permitís, como tenemos un poco de tiempo, cuando has desarrollado el decálogo, te has detenido un poquito, pero no mucho porque había un problema de tiempo. En el quinto punto, que como tú has dicho, es realmente, seguramente, el más delicado, ¿no? Responder a la singularidad funeraria sin establecer excepciones o privilegios, ¿no? En cierta manera, podría parecer que la excepción del uso de féretro podría ser una excepción o un privilegio, pero hay otros elementos, ¿no? Entonces, claro, has citado también los acuerdos del año 92 y posteriores, que es verdad que lo hablamos a nivel de cementerios, pero también con compañeros del ámbito funerario, que dificultan algunos procesos de interlocución. En el punto 10 hablabas de establecer mecanismos de colaboración con entidades sociales, culturales y religiosas. Muchas veces el diálogo con diferentes colectivos, desde esa voluntad de integración, de incorporación, plantea problemas por elementos que no son normativos, sino que son conveniales y que muchas veces dificultan. Y que quizá a ojos de otros colectivos podrían, aunque no debería ser, pueden plantear que estamos ante una excepción o un privilegio, ¿no? Sí. Entonces, conoces suficientemente, lo hemos hablado mucho, algunos ejemplos, quizá podríamos abundar en ello un poco. Cuando antes les he dicho que atender la singularidad fundamentalmente es entender y reconocer que hay otras formas de entender la muerte, implica el hecho de ver cuál es el margen de respuesta que podemos disponer dentro de el espectro de atenciones que desde el sector funerario se pueden llevar a cabo. En virtud de esas, podemos ver hasta qué punto hemos de flexibilizar o no determinados ámbitos normativos. Lógicamente, si al final se establece una normativa estatal del tema de la exención de ataúd, será algo que habrá sido discutido y planteado no con las comunidades religiosas, eso será interesante, sino dentro del propio sector funerario. Por lo tanto, será una decisión que tendrá que ver entre lo que salud, los ámbitos de salud normativos en cada ámbito, en este caso si sería estatal o bien regional, pues lo que fuera, y la representación, mejor dicho, con las empresas del sector funerario. Pero cuando estamos hablando de excepcionalidad, yo lo que planteo, por ejemplo, es la cuestión relacionada con el coste de los servicios funerarios. O el hecho, por ejemplo, de la idea de que ante el escaso espacio que se dispone en los cementerios de nuestras ciudades, la ciudad se ha comido el cementerio, eso lo sabemos todos, tengamos que plantear en términos de perpetuidad de las concesiones en un ámbito que normalmente ya hemos establecido por ley
en términos tal. Me dirán, si está establecido por él nos tenemos que preocupar. Bueno, pues yo les diría que sí y también. ¿Por qué? Pues porque desde una perspectiva, insisto, no de una lógica funeraria, sino desde una dimensión fundamentalmente de intentar reconocer una singularidad hasta el punto de que la sitúe fuera del marco de respuesta global que damos al conjunto de la ciudadanía, se han permitido elementos de perpetuidad hoy en día, y podemos decirlo, además, en cementerios privados. Eso es otro tema, ya lo sabrán ustedes, ¿no? Estamos hablando de cementerios de dependencia municipal. ¿Y por qué se hizo así? Porque se consideró que se tenía que hacer hace unos cuantos años y eso se vio bien en aquel momento y se planteó, bueno, vale, de acuerdo, lo que desee la comunidad de acuerdo a lo que la comunidad plantee. Esa es una cuestión que siempre nos va a llevar un poco de cabeza, porque las representaciones de las comunidades religiosas siempre tienen dificultades a la hora de establecer un criterio concreto. Yo trabajo muy directamente con comunidades musulmanas en Cataluña y en España, y una de las cosas que solemos decir, Miquel me ha escuchado más de una vez decirlo en público y en privado, es la necesidad que nosotros, como miembros de la sociedad española, sepamos, los que gestionáis y los que estudiamos, sepamos cómo los musulmanes quieren enterrar a sus difuntos. Me dirán, eso es muy fácil, mira, lo de la Meca, lo de tal, el ataúd, etc. No. Queremos que nos digan ustedes un momento cuál es la forma correcta para que a partir de ahí podamos empezar a funcionar. Porque no puede haber una forma concreta que diga desde una perspectiva y luego en otro contexto se diga de otra y fundemos, por decirlo así, la heterogeneidad o la discrepancia desde el punto de vista de cómo tenemos que atenderlo. Y que no puede ser que un cementerio haga una respuesta concreta en un ámbito y pocos kilómetros más tarde o más lejos se haga otra respuesta. Entonces, claro, y hay un punto de responsabilidad que también tiene que ver con todo este camino. Parecerán ustedes que yo les vengo un poco a decir, tienen muchos deberes que hacer, tienen una obligación pendiente, la pelota está sobre su tejado. No, ni mucho menos. Hay muchos tejados y hay muchas pelotas. Y hay, evidentemente, la necesidad también que las comunidades puedan responder. La pandemia, como hemos comentado durante la comida, nos puso en una situación complicada. Una situación complicada porque determinadas comunidades religiosas en nuestro país no tenían de alguna manera tenían cubierta las necesidades propias de su tradición. Y entonces, ante esa situación, pues evidentemente se ha generado una necesidad de la respuesta. Y creo que nuestros responsables políticos en esa situación excepcional tuvieron que dar respuesta y muchas veces esa respuesta fue aceptando que hubiera también una lectura de exigencias máximas por parte de los representantes comunitarios. Claro, eso es complicado de gestionar cuando en este momento de alguna manera se establecen que lo mínimo que nosotros podremos aceptar es algo que supera la normativa que, por decirlo así, nos obliga a todos. A eso me refiero cuando hablamos de excepcionalidad. Nos puede parecer algo muy evidente, nos puede parecer algo muy favorable, nos puede hacer muy bien cuando, por ejemplo, decimos, no, mira, es que nos ha venido un representante de una determinada comunidad y lo que está pensando como mejor criterio para poder responder a sus necesidades es hacer un cementerio privado. Bueno, entonces, desde una perspectiva pública, pues muy bien, señores, ningún problema. Desde una perspectiva privada, ustedes verán las posibilidades de poder colaborar con comunidades religiosas para dar respuesta a esas cuestiones. Pero entenderán que estamos hablando otra vez en términos de la singularidad, que es lo que nos tiene que ordenar, y no precisamente la excepcionalidad, que es lo que limita fundamentalmente la respuesta que hemos de dar en conjunto a la sociedad. Los agravios comparativos en el reconocimiento de la diversidad no deben de figurar en ninguna parte. No deben de figurar en ninguna parte. Desgraciadamente hemos tenido algunos casos, algunas situaciones que creo que vale la pena en todo caso que podamos revisar para evitar reproducir de nuevo. No son esos modelos. A eso me quería referir. Bien, gracias, Jordi. Tenemos Josep, una última pregunta. Voy muy rápido porque no espero respuesta. Lo que espero es hacer una reflexión. A ver, tenemos que tener muy claro, porque usted habla de diversidad, bla, 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 y la diversidad puede verse en el ámbito privado y en el ámbito profesional. En el ámbito privado yo puedo pensar de una forma, en el ámbito profesional me veo obligado a pensar de otra. Entonces, nosotros siempre estamos en lo que marque la ley. Usted lo ha dicho antes, de las inhumaciones, los musulmanes, etcétera, etcétera. Podemos querer o pretender o hacer algo que no podemos hacer legalmente. Entonces, nosotros nunca vamos a mover un dedo que no sea dentro de la legalidad. Usted hablaba también de que de alguna forma
pues la autoridad sanitaria es quien, bien, los musulmanes hasta hace 4 días, como usted dice, si quieren enterrar a la Meca y en una sábana y en no sé cuántas. Y usted habla de corrimientos de tierra, también puede haber, y a lo mejor toco algo no políticamente correcto, igual puede haber aguas subterráneas que riegan las fresas que ahora nos comemos con gripe A, no lo sé. Pero hay más cosas que todo eso dentro de ese ámbito. Entonces yo creo que somos profesionales que innovamos cada día. Pero ¿qué ocurre? Siempre dentro de la legalidad. Cuando nos piden producto, sea una etnia o sea el que sea, cuando nos piden producto lo cogemos, lo adaptamos y lo ponemos en el mercado. No tenemos ninguna pega. Pero por eso le decía, vuelvo al inicio, la diversidad en el ámbito privado o en el profesional. Luego, es cierto, y Miguel lo ha tratado, es cierto que hay diferencias y hay privilegios económicos siempre. Quien paga, quien no paga, paga la familia, paga una empresa aseguradora, quiero un nicho más alto en un cementerio municipal y me cuesta más barato en el gallinero que en el de abajo, o una sepultura, entonces hay privilegios. Entonces, pedirle al resto del mundo que los privilegios no existan, deberán empezar por unos mismos. Y un cementerio municipal puede poner el nicho de arriba, el de abajo y el de en medio al mismo precio, más barato, y empezamos dando de alguna manera, dando ejemplo a los demás, porque si no es un problema. El problema siempre al final es económico. Estos son empresas, no son ONGs, por desgracia para algunos, pero son empresas. Pero tenemos que tener muy claro, Moreras, que vamos siempre dentro de la legalidad. Nunca nos vamos a salir de eso, ni que nos hablen de miles de situaciones, siempre dentro de la legalidad. Espero que no hayan entendido que yo esté llamándole a revuelta y a la insurrección legal, ni mucho menos, Todo dentro del margen, faltaría más. 3 minutos. No, pero a ver, que quede muy claro. Yo también diferenciaría una cosa. Aquí estamos hablando, lógicamente, de la manera en la cual, como empresa, que está reconocida en un ámbito de nuestra sociedad, dentro del marco legal, tiene que dar una respuesta determinada. Lógicamente, lo privado y lo público aquí no entra. Solo entra lo que es formativo de acuerdo a la respuesta. Es decir, y además tenemos, por decirlo así, una cuestión que tiene que ver ante ese reconocimiento que hemos dicho anteriormente de esa diversidad. Yo creo que lo más importante no es pensar en términos de privilegios porque estamos atendiendo a otras formas de entender la muerte. De hecho, ya se está haciendo en el sector funerario. De hecho, lo he dicho, y dentro del ámbito normativo. Y es a partir de esa experiencia ponerla en valor para poder situar el elemento de la diversidad no como una excepcionalidad de lo que tenemos que hacer, ni un privilegio hacia unos cuantos, sino una forma de mejorar de forma global todos los servicios. Yo creo que se me ha entendido esa idea. Lógicamente, en el debate habrá muchos elementos que tendrán que ser planteados, pero el marco normativo nos da mucho margen. El marco normativo nos da mucho margen, ¿vale? Y además, vuelvo otra vez a decir, los marcos normativos cambiarán. Cuando cambie la sociedad estarán cambiando y tendremos que seguirlos. Seguro que sí. Si os parece, había una pregunta, si es muy rápida, por favor. Adelante, a ver, nada, solo un comentario. El hecho del impacto que pueda tener sobre la salud pública, el hecho de los enterramientos existe, por lo menos en la Comunidad de Madrid, todos los cementerios, todas las ampliaciones y todas las modificaciones de las unidades de enterramiento llevan consigo un informe hidrogeológico en donde se mide la capa freática, la permeabilidad del terreno, las características del terreno, etcétera, etcétera, para poder enterrar más o menos alto. Y luego las modificaciones que se han hecho en algunos decretos en relación al enterramiento en tierra ponen unas condiciones muy limitadas. Luego, evidentemente, el impacto existe. Me parece bien intentar, no solo con los musulmanes, sino con todas las asociaciones religiosas, pues intentar ajustarlo a sus creencias, pero el impacto y el riesgo sanitario sobre la salud pública y medioambiental existe, solo esa puntualización. Muchas gracias. Gracias. Gracias, sí. Pues muy bien, Jordi Moreras, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a la obra de teatro. Gracias.